es el momento de continuar con el programa. Cecilia Mendoza tiene algo que contarnos. Estoy muy agradecida con todos, contigo también, Eduardito. Estoy muy contenta por todo el apoyo de mis padrinos, de mis papás, de mi mamá Marina Ibarra, que siempre me está apoyando, y de toda la gente, y de Tania Paza también, que está en coordinación con todos nosotros. Nuestra Danita está corriendo desde tempranito, de arriba y de abajo, ¿no? Sí, ella está que corre en todo sobre mí. Ñaña, hoy día escuchamos todas las premisas en el escenario, bacán ha sonado, ¿ah? Sí, están sonando por las radios y gracias a Dios he tenido buenos comentarios en el Facebook. Estoy muy contenta, en verdad, porque es una canción bien bonita, romántica, que llega al corazón de todas las personas enamoradas. ¿Se lo dedicas a alguien en especial? Sí, pero no voy a decir el nombre. Las iniciales. No, tampoco. Una letra. Tampoco, no quiero decir. Una letrita. No. ¿O lo digo yo? No. No, una personita por ahí que siempre me está acompañando siempre. Ah, perfecto. ¿Qué más viene ahora de Cecilia? Un video en concierto estamos pensando hacer y promocionar más en las canciones que van a sonar en las radios. Y nada, quizás hacer un evento más para poder promocionar más en los temas. El temita está metido, ¿no? Está sonando en radio, está sonando en varios medios. Sí, gracias a Dios, eso sí. Hay gente también que nos está apoyando por el medio de la radio, como el señor Homero Mendoza, que es mi tío, me está apoyando también. La señora Dina Paucar, que está pendiente y siempre aconsejándome en todas las cosas que me puede dar. Hay una persona muy especial en todo esto, es tu mamita, que está acá, que no le gustan las cámaras, pero la vamos a agarrar hoy día. Marina, ven acá, no te vayas, por favor, ven acá, Marina. Marina es el gran artífice del evento, del show, de la vida, del éxito de nuestra Cecilia, de nuestra voz que enamora. ¿Cómo está, mamita? Feliz porque mis hijos están poco a poco avanzando. Eso me hace feliz, y con su apoyo de mi gran amigo Eduardo y mi gran amiga Eduardo y Paul, ya nada que ver. Eso es lo importante. Ella es la flor de mi casa, ella es la flor, lo más importante en mi vida. Ella lo sabe. Te juro. Mi tía. Ahí está la tía, vamos conociendo un poquito la familia. ¿Cómo se llama tu mamita? Yo me llamo Marina Damián Ibarra. Ah, tocaya. Tocaya con mamá Marina. Y es mi sobrina, por eso he venido en su aniversario. ¿De dónde has venido, mami? De Chorrillos. Ah, de Chorrillos, mira, al otro lado de Lima. Yo vivo de Santa Clara, pero estamos acá hoy día. Sí. ¿Qué sientes tú cuando ves a Ceci en el escenario? Bueno, tengo una alegría y yo quisiera que ella más se supere, ¿no? Más adelante. Y soy feliz de verla así a mi sobrina. Y quiero que paso a paso, con el apoyo de sus amigos, de sus fans, de todos los seguidores, vamos a ir combinando, ¿no? Claro, va a llegar a lo mejor ella. Hay una persona, gracias mami, hay una persona también, Tanita, no te corras, yo sé que no te gusta. Ella es Tania Paza, le voy a jalar un ratito, ven acá. Tania, ahora te toca, no está Polciño hoy día para que te defienda. Tania Paza es una colega periodista muy querida, no solamente en el mundo del folclore, sino en el mundo del periodismo, muy respetada y muy amiga. Tanita. No, y gracias a ti también, y a nombre de Cecilia, muchas gracias, porque tú también eres padrino de este evento, eres padrino de Cecilia, y bueno, pues siempre unidos, apoyándonos para trabajar, ¿no? Y Tania, hay una cosa bonita en esto del mundo del folclore, ¿no? Que más allá de hacer algunos trabajos, nosotros de prensa, que somos periodistas, nos involucramos y nos hacemos amigos y nos adoptan como amigos, ¿no? Sí, eso es lo bonito, ¿no? Porque es gente que de pronto, gente de provincia que tiene ese calor humano tan bonito que te hace pues ya familiarizarte con ellos, ¿no? Yo con Cecilia ha ido a mi casa, hemos compartido, conocido a mi hijita. Me han contado que hasta han jugado yaces. Imagínate, he cocinado para Cecilia. Mentira, tú no cocinas, tú compras la comida, ya te vendí. Eduardo, por favor, mi esposo se acaba de enterar. Polciño, entérate. Y nada, pues va bien, gracias tú también por tener una vitrina, una ventana para apoyar a los valores del folclore, a la gente que difunde la música, ¿no? Gracias, Tanita, yo sé que no te gusta mucho la cava, pero estamos acá. Para terminar, me imagino que nos darás, Dwyer, una vueltita sensual para mostrar el modelito, ¿no? Modelaje de pasarela. Sí. Pero la gente quiere, pues, vamos a hacer una vueltita así, vamos a ayudarla.